Les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestro live. Hoy hablaremos de gobierno de automatizaciones y ese término, recuérdenlo, va a ser muy importante durante toda nuestra sesión. Hoy vamos a ver cómo es de importante automatizar, pero más allá de eso, cómo generamos un impacto visible en términos económicos, disminución de riesgos, pero que todo eso siempre esté asociado a un control total por parte de nuestras organizaciones. Muchas gracias por su tiempo, gracias por dedicarse a ustedes este espacio de aprendizaje y hoy nos acompaña Andrés Felipe Echavarría. Él es ingeniero financiero de profesión, pero su trayectoria lo ha llevado a destacarse en el mundo tecnológico, donde Andrés ha acumulado gran y valiosa experiencia acompañando a compañías muy grandes de nuestro país, incluso de varios países de la región, a transformar de forma digital sus proyectos con unos impactos significativos y tangibles en términos de eficiencias en sus operaciones. Su enfoque combina innovación, gestión efectiva y una mirada práctica para resolver problemas que son realmente complejos al interior de las organizaciones y a partir de ahí generar unas grandes eficiencias. Andrés además es el fundador de Quantum Developers, es una iniciativa que nace con el propósito de transformar y optimizar los procesos a través de soluciones creativas y eficientes al interior de las organizaciones. Entonces, muchas gracias a todos y estamos acá entonces en compañía de Andrés, quien va a profundizar en cada uno de estos aspectos del centro de automatizaciones. Por favor, recuerden que en nuestro chat se activa nuestra encuesta, donde para nosotros es súper valioso, primero, saber que a ustedes les interesa este tipo de contenido y pues también nos va a permitir al finalizar el live compartirles a ustedes la grabación de todo lo que nosotros vayamos a ver durante esta sesión. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y te doy entonces la palabra, Andrés Felipe, para que demos inicio al espacio. Listo, muchas gracias, Andrés. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. ¿Me confirma si se me escucha bien? Ahí te escuchamos perfecto, sí señor. Listo, bueno, arranquemos. Voy a compartir pantalla en un segundo. Pueden confirmar si ahí ya se ve. ¿Nos pueden, porfa, confirmar en el chat si ya podemos ver? De mi parte aún no. Julián Echavarría, muchas gracias. Nos dice no, señor. Todavía no se puede ver. Rafael nos dice que aún no. Gracias, Rafael, Juliano, Esteban, Lucía, gracias. Gracias, Juan Carlos. Ya vamos entonces a revisar nuevamente para compartir en la pantalla. Dale. Ahí nuevamente. No, aún no. No, un segundo, entonces yo veo. Si algo te la comparto, Andrés, y la Claro, proyecto. claro que sí. Buenas, errores técnicos. Bien, un segundo, voy a entrar. Claro que sí. Ok, gracias, Juan Carlos. Tuvimos una novedad técnica al momento de compartir la pantalla. Por favor, discúlpenos. Siempre suele suceder justamente en el momento de la sesión. Andrés va a unirse nuevamente a la sesión y de ahí entonces damos inicio a nuestro espacio, ¿vale?
Muchas gracias a todos por su paciencia, por su tiempo y les aseguramos que vale completamente la pena estar acá, dedicarse en este espacio y de nuestra parte, pues vamos a trabajar por agregarles muchísimo valor durante esta hora de nuestra sesión. Andrés, creo que ya estás nuevamente. Sí. Aquí estoy nuevamente, ahí estoy compartiendo, a ver si funciona. Si no, yo te la estoy enviando también. Ya estamos Sí. viendo. Ya Si la nos vemos. pueden confirmar Ya. en el chat. Gracias, Julián. Gracias, Juliano. Y la Muchas vemos verde, gracias a ¿correcto? todos. Ahora sí, no vemos en pantalla aún completa, pero ahora sí ya estamos viendo tu pantalla. ¿No? Ahora sí, Bueno, está nuevamente, perfecto. hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Felipe Chavarría, soy el fundador de Quantum Developers. El día de hoy vamos a estar hablando de gobernanza, ¿cierto? De automatizaciones, o sea, un poco de qué se necesita para que estos proyectos funcionen, puntos claves, puntos críticos, también a la hora de implementar esto en las organizaciones. La llamo automatización inteligente, porque vamos a ver también un poco de cómo esto ya involucra inteligencia artificial y el gobierno también debe comenzar a cubrir los temas de inteligencia artificial y automatización, ¿cierto? Entonces aquí, si es cómo diseñar, operar y gobernar automatizaciones con IA para que escalen. Al final, yo creo que muchas empresas aquí ya pueden tener hoy en día herramientas de automatización, proyectos diseñados y desarrollados, y creo que deben encontrarse con retos a la hora de escalar, ¿cierto? Uno puede sacar un proyecto de forma exitosa, pero cuando uno ya quiere comenzar a hacer que eso crezca, se adopte una empresa como de negocio, entonces ahí se empiezan a encontrar los retos. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre nuevamente en las organizaciones? Nosotros tenemos identificados como 3 puntos críticos en los proyectos de automatización. El primero es la automatización aislada, y es cuando se empiezan a crear islas en las que analistas, incluso áreas pues completas, comienzan a crear proyectos de automatización o de inteligencia artificial sin tener como unos lineamientos claros o sin poder, digamos, gobernar y observar qué está pasando con esas soluciones. También tenemos ya con el caso de la inteligencia artificial la llegada de los bots y los agentes, ¿cierto? Que nadie gobierna, o sea, alguien lo puede generar, pero nadie hace ningún seguimiento de si está funcionando correctamente, si tal vez está teniendo el porcentaje de éxito esperado, ¿cierto? O si hay riesgos ocultos que aún ni siquiera se han identificado o ni siquiera tienen contemplados que puedan ocurrir, escenarios de fallos, escenarios donde se comporte de forma ineficiente, ¿cierto? O tome acciones equivocadas. Todo eso parte, digamos, de la gobernanza, el poder tener una trazabilidad completa y poder identificar si realmente está funcionando como nosotros lo esperamos, ¿cierto? Porque una cosa es la concepción y otra cosa ya es la operación como tal en el día a día de las soluciones. Por último, ¿cierto? Como les comentaba también un tema de inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial está siendo una herramienta muy clave, ¿cierto? En las organizaciones, pero la adopción sin criterio ni control es un riesgo latente. Es un riesgo latente porque podemos cometer imprecisiones, podemos tener filtraciones de datos, ¿cierto? Probablemente al no monitorearlo correctamente puede que el desempeño no sea tan óptimo como debería, y esos son 3 puntos claves que se pueden atacar con un buen sistema de gobernanza, ¿cierto? La idea de hoy, ¿cierto? La idea es que se lleven 3 cosas, ¿cierto? Cómo identificar qué procesos están listos para automatizarse, en este caso pues con inteligencia artificial o que puedan involucrar inteligencia artificial, cómo operarlos y gobernarlos sin perder el control. Hoy en día ustedes podrían pensar, listo, yo tengo ya automatización, tengo 1, 2, 3, 5 proyectos. Piensen qué va a ocurrir cuando a futuro, ¿cierto? Que esto es lo que miran las empresas, tengan 20, 30, 100 soluciones en ejecución. ¿Cómo van a controlar que el retorno de inversión de esas soluciones sea el esperado, que la tasa de errores esté controlada en los niveles que ustedes lo desean? Y también vamos a ver unos ejemplos específicos con Temporal Prefect, que son herramientas que permiten orquestar flujos. Pero la idea es que ahí puedan ver un poquito también cómo se ve esa trazabilidad, cómo se puede medir y cómo se puede aprovechar estas herramientas para tener un control superior, ¿cierto? De una capa superior en el que podamos ver cómo están comportando, si han ocurrido errores, poder ver por qué están fallando, ¿cierto? La idea es que estas capas o estas herramientas nos permiten tener un control maestro, un control superior de nuestras soluciones, ¿cierto? Y van a ver también que esto nos permite hacer 2 cosas. Primero, crecer de forma escalonada, ¿cierto? Es decir, yo puedo crecer con una, pero si tengo 10, la misma herramienta me va a funcionar. Y también, pues vamos a ver una parte de que estas herramientas permiten reutilizar su base constantemente en nuevos proyectos. Yo puedo hoy en día
como dicen por ahí, no está reinventando la rueda, también es parte como de la gobernanza. Y darle también visibilidad a través de esas islas, que es como el primer punto que uno debe atacar, que es automatización o agentes que están en las sombras puedan ver la luz. Listo. Vamos a hablar un poquito también de qué es automatización inteligente, ¿cierto? Digamos, la automatización tradicional es la que muchos aquí conocerán como RPA, ¿cierto? O automatización que tiene reglas fijas y flujos ya condicionados. Las excepciones solamente se hacen en un manejo manual, no son muy adaptables a nuevos escenarios, realmente se construyen bajo unos escenarios base y sobre eso va a trabajar la herramienta. Y probablemente tenemos un escenario por fuera del caso de uso, vamos a ver fallos, ¿cierto? O va a requerir, digamos, una intervención manual. Y usualmente las automatizaciones tradicionales tienen una finalidad definida, local y aislada, es decir, usualmente está pensada para un solo proceso, no está pensada para que ataque múltiples procesos o áreas, ¿cierto? La automatización inteligente, por otro lado, pues está basada en datos e inteligencia artificial, entonces lo que busca es ser un poco más adaptable y dinámica. Usualmente entonces ya puede detectar y sugerir planes de acción bajo casos que no se tenían mapeado, ¿cierto? Y se pueden adaptar. Nosotros podemos, a partir de un flujo que tenga inteligencia artificial, comenzar a tomar decisiones alternativas cuando aparezcan ciertos escenarios y dependiendo ya como de la retroalimentación de los usuarios, vamos a poder decir, listo, si esta vez falló y hice esta acción y el usuario me dijo que estaba bien, la próxima que veo un escenario parecido a ese, voy a aplicarlo. Todo eso es clave, digamos, hoy en día porque con la llegada de la inteligencia artificial, las automatizaciones pueden llegar a una rama que antes no podían llegar. O sea, podemos trabajar problemas que antes era muy complicado por su variabilidad, ¿cierto? Por la dinámica que podía tener el negocio en ese punto específico. Ya la inteligencia artificial está logrando entrar a esos flujos de trabajo que tienen un poco más de incertidumbre y ya están obteniendo resultados suficientemente buenos, ¿cierto? Al punto de equipararse o superar en algunos casos el desempeño humano. Por otro lado, pues las automaciones inteligentes lo que usa también es ser más integradas y escalables. ¿Qué quiere decir esto? Yo usualmente parto de una herramienta base y voy agregando capacidades. Entonces, usualmente se hace por áreas. Entonces, digamos, una automatización para la área financiera que podría hacer, no sé, conciliaciones, también podría hacerme reportes de pagos, ¿cierto? Simplemente son capacidades bajo una misma base. Entonces, esto lo que nos permite es tener una cobertura mayor, compartiendo una base específica, ¿cierto? Y va a tener dinamismo en que a futuro si adapta un caso nuevo de negocio, él va a poder adaptarse de forma sencilla, ¿cierto? No va a tener que hacer, digamos, cambios muy drásticos, como tendría que hacerlo en un flujo tradicional, sino que tal vez crear una nueva rama de condición o un nuevo flujo de paso a paso para resolver un nuevo escenario que se me presente en el negocio de forma recurrente. Aquí, pues, como resumen general, tradicional, ya saben, sigue reglas fijas y el manejo de excepciones es manual, ¿cierto? Y el inteligente, él decide, aprende y aplica excepciones de forma autónoma. Entonces, como para consolidar qué diferencias hay entre cada uno. Listo. Ahora, muchas empresas comienzan el proceso de flujo de automatización muchas veces de la necesidad, ¿cierto? Es decir, desde identifico una oportunidad, pero realmente no tengo muy claro qué es lo que quiero obtener. Estoy esperando una reducción de tiempos, estoy esperando una reducción de riesgos, estoy esperando una optimización de recurso humano, ¿cierto? Entonces, al final yo puedo tener diferentes motivadores o diferentes razones para comenzar a plantear un proyecto de automatización. Eso es clave porque, según eso, nosotros definiremos también cómo medir el éxito. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto, ¿cierto? Donde hay que hacer un onboarding de clientes. Es un flujo muy común para muchas empresas y, claro, eso se puede abordar desde dos enfoques. Se puede abordar desde un enfoque tradicional, donde tengo unas reglas definidas, desde un enfoque de automatización inteligente, donde puedo crear un agente o una solución que se pueda adaptar a los escenarios que puedan ir surgiendo para cada uno de los clientes, porque al final vamos a tener una gran variabilidad. ¿Qué es importante acá? Definir yo qué necesito. Puede que yo necesite una solución rígida o una solución específica que funcione para ciertos casos, que son la mayoría, o puede que necesite algo mucho más dinámico porque la información de mis clientes es muy variada, la información de mis clientes no está estructurada o me la van a presentar con diferentes formatos. Entonces pueden haber como diferentes opciones. No significa que una esté mal y otra esté bien, pero aquí, digamos, lo que identificamos es que pueden haber métricas de errores diferentes, que es parte también de la gobernanza. ¿Cómo defino yo cuál es el error aceptable? Yo quiero que esto pueda fallar una de cada 100 veces o yo quiero que esto solamente pueda fallar una de cada 1000 veces y tengo que hacer algo más rígido, más dinámico
para contemplar más casos. Es ahí donde la inteligencia artificial puede tomar pues, como un valor importante. Ahora, cuando comenzamos a hablar de proyectos de automatización, nosotros encontramos tres fases, ¿cierto? Identificamos tres fases principales. Diseño, que es cuando se va a conceptualizar, ¿cierto? Y es usualmente parte de, no sé, los que tengan centro de excelencia, los que tengan áreas de procesos. Estas áreas están todo el tiempo buscando nuevas formas de hacer los procesos, digamos, de manera más eficiente, y ellos usualmente son los que pueden llegar a identificar esto. Usualmente aquí, ¿qué se construye? Una especificación funcional. La especificación funcional es un documento donde se define cómo funciona el proceso, su paso a paso, casos de excepciones, reglas de negocio. Entonces, aquí lo que definimos es cómo va a funcionar esa automatización, qué va a hacer, qué no va a hacer. También es importante delimitar qué escenarios no cubre o cuando requiere una intervención humana. En caso de que tenga inteligencia artificial, dónde entra la inteligencia artificial, cómo se van a mitigar los riesgos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Luego pasamos a la operación. La operación es, para mí, el éxito o el fracaso de un buen proyecto de automatización. Esto es, una vez uno ya conceptualizó la operación y, digamos, comienza a desarrollarlo, ahí, o sea, el hecho de monitorear y tener una trazabilidad, digamos, completa de cómo está comportándose esa solución es clave para que ese proyecto triunfe o muera. Algo tan sencillo como adopción, ¿cierto? Adopción es, yo hago una herramienta que me pidió el área comercial, el área de finanzas, el área de recursos humanos, les entrego una solución y voy dentro de 2 o 3 meses y me dicen que nunca la utilizaron porque le faltaba un escenario, porque había un fallo que no supieron qué hacer, porque nadie les explicó cómo utilizarlas, porque veían que generaba más errores que éxitos, ¿cierto? Entonces, la operación de las automatizaciones es clave para poder garantizar primero que se adopte de forma correcta, que se use de forma correcta y que tenga los resultados esperados, ¿cierto? Nosotros hemos visto casos en empresas donde comienzan con automatización, ¿cierto? Las mismas áreas son a veces las que incentivan esos proyectos, se desarrolla un tiempo, se hace un esfuerzo, una inversión para desarrollar y luego se encuentran con que al final no se adoptó, simplemente porque no hubo alguien en esa etapa de operación que estuviera apoyando que la herramienta se usara de forma correcta, que mapeara cuando hubiese errores para realizar controles de cambio y correcciones. Entonces, aquí es súper clave poder tener, digamos, como una etapa donde podamos estar constantemente monitoreando esas herramientas y también sacando unos indicadores, que esos son los KPIs que usualmente nacen de la siguiente fase, que para nosotros también es importante, que es el gobierno. El gobierno es el responsable de controlar los cambios, ¿cierto? Es decir, si hay un cambio en una automatización, la gente de gobierno, o digamos, esta área o comité usualmente, sería el encargado de saber qué se va a aplicar y por qué. Asegurar que los sistemas escalen de forma segura, es decir, yo darle herramientas a mi empresa para que comiencen a automatizar flujos, para que comiencen a utilizar inteligencia artificial. Es importante yo poder ser quien define esas herramientas. ¿Para qué? Para mitigar herramientas que puedan tener vulnerabilidades, riesgos, ¿cierto? También son los que se encargan de mantener la trazabilidad y el cumplimiento. Es decir, el cumplimiento entendiéndose que las automatizaciones y proyectos funcionen de forma correcta y trazabilidad entendiéndose como poder tener el paso a paso, ¿cierto? Para poder yo medir la responsabilidad de qué acciones tomó ese bot y por qué las tomó, ¿cierto? Hemos visto proyectos donde, claro, ya pueden tener automatizaciones rodando, pero si tú les preguntas cuántos flujos hizo ese robot hoy, no saben responderte, ¿cierto? Eso es algo que es importante comenzar a cubrir, porque al final es como con los humanos. Si yo quiero tener responsabilidad, al final también debería exigir responsabilidades a un robot. Si no sea una persona, debemos exigir como ciertos niveles de cumplimiento, ciertos niveles de desempeño, para que, primero, esa inversión que se hizo en desarrollarlo se libre en el tiempo esperado. Si yo tengo un robot que puede ocurrir también, se hace una inversión, sale a productivo y solamente funciona la mitad de las veces, pues el ROI o el retorno de la inversión de ese proyecto se va a alargar simplemente porque no está funcionando bien. O incluso puede irse a pérdida si me requieren más correcciones de formas esporádicas, o me genera errores de negocio, o me genera más riesgo del que me está cubriendo. Entonces es importante que el gobierno sea el que defina cuándo está lista una automatización para salir, pues como las buenas prácticas que debe seguir un proyecto para salir al mercado, ¿cierto? Que defina si cómo se va a medir el desempeño de esa herramienta. Se va a medir por uptime, que es cuántas ejecuciones buenas hace o qué tan disponible está, ¿cierto? Se va a medir por el tiempo ahorrado, se va a medir el tiempo ahorrado, se va a medir la cantidad de riesgo que limita
en errores humanos, que también es algo que la automatización entra a cubrir. Entonces, estas piezas son claves. Usualmente en las empresas comenzamos como en desorden, ¿cierto? Comenzamos por la operación y es saquemos soluciones y vamos viendo qué pasa, ¿cierto? Pero debería ser al contrario, ¿cierto? Debería ser que el gobierno defina, ¿cierto? Las buenas prácticas de diseño y operación y ahí comenzar a definir qué procesos se van a automatizar, desarrollarlos, monitorearlos y evolucionarlos de forma continua. Al final, un proyecto de automatización no es algo rígido que hago una vez y ya, no, realmente es algo que está vivo, ¿cierto? En el aspecto de que requiere una mejora continua, ¿cierto? Puede que hoy en día salga un error que no tenemos mapeado, entonces debe hacer una corrección. Y eso es lo que va a garantizar al final que se adopte y la organización se vuelva una organización, como dicen ahora, AI First, que la inteligencia artificial vaya primero, pero también Automation First, a que se busque automatizar y optimizar el recurso. Entonces, al final, eso es ADN que se tiene que inculcar en las empresas. Eso se consigue con buenas prácticas y con buenos casos de uso, ¿cierto? Muchas veces también el hecho de no tener un gobierno claro puede ocasionarnos un factor opuesto al que esperaríamos y es generar desconfianza en los proyectos de automatización e inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, saco un proyecto a producción y ese proyecto no estaba listo, forcé la salida y comienza a fallar, lo que va a hacer es que el negocio o la operación o el día a día, las personas que están ejecutando esos flujos, nos digan, no, eso no funciona. Y cuando llegue un nuevo proyecto, va a haber escepticismo, barreras, entonces es bueno tener unas buenas prácticas para que cuando comencemos a implementar esto, lo hagamos de forma correcta y se pueda adaptar y se vaya haciendo parte del ADN de la empresa. Aquí, volviendo un poquito en la etapa de diseño. Aquí también coloco como una limitante de cuándo incluiría y cuándo no. Ahora la IA está de moda, ¿cierto? Al final, digamos, es un tema que a muchas empresas les interesa, muchos dicen que es el futuro, efectivamente yo creo que así es una herramienta que está apalancando muchísimo a las personas, está multiplicando, tiene un efecto multiplicador en la producción, pero tenemos que entender que no todo requiere inteligencia artificial. Tenemos también soluciones que pueden funcionar de la forma tradicional, o sea, escenarios definidos, casos ya puntuales mapeados, y puede que involucrar IA perjudique más de lo que puede aportar, ¿cierto? Puede que nos genere variabilidad que no deseamos. Al final la inteligencia artificial funciona un poco de forma aleatoria o no determinista que no sabemos realmente, y ahí digamos forma de manejarlo, pero puede generarnos, digamos, cierta incertidumbre en los flujos de ejecución, puede tomar un camino que no es, ¿cierto? Entonces también eso hay que mitigarlo. Entonces, cuando yo tengo reglas claras y determinísticas, ahí no necesito inteligencia artificial. Si yo ya sé que el bot tiene que hacer, o la automatización, o el proyecto tiene que hacer A, B y C, ¿para qué tengo que meter la inteligencia artificial para esos pasos? Probablemente no sea necesario. Riesgo alto sin validación, es decir, si yo requiero que un humano sea el que toma la decisión final, puede que también la inteligencia artificial pueda llegar hasta cierto punto, no completo. Cuando tengo información muy inestable, ¿cierto? Aunque la inteligencia artificial es buena para trabajar con datos no estructurados, si yo tengo información que se contradice, información no depurada, ¿cierto? Información basura, también puede ocurrir, información que no fue bien procesada o bien depurada por los equipos de negocio, eso al final puede generarme ruido. Ejemplo, una garantía. Si yo tengo puros datos de garantías que se entregaron mal y le entrego a mi modelo, lo más probable es que va a ocurrir que ese flujo de automatización entregue garantías mal, ¿cierto? Al final esto trabaja sobre lo que tenga de entrada, ¿cierto? Y esa entrada va a estar condicionando también lo que sale de estos proyectos. ¿Cuándo se aplica inteligencia artificial? Cuando tengamos temas de clasificación, tengamos extracción semántica, es decir, que entienda el contexto. Eso es algo muy importante que hoy en día puede hacer la inteligencia artificial, es entender el contexto de su negocio, cómo se comporta la empresa, qué criterios tiene para medir el éxito, y también en la asistencia de decisiones, como en recomendación y explicación. Nosotros hemos visto un tema muy interesante y es cómo hacemos también a la IA partícipe de los procesos. Entonces, si yo tengo mapeado un proceso, ¿cómo hago para validar que el proceso efectivamente se está haciendo de forma eficiente y adecuada? La IA puede ver ese proceso, medir los tiempos, analizarlo y decirnos, ve, yo modificaría este paso o aquí hay un reproceso que no debería ir. Entonces, hoy en día es utilizar estas herramientas para esto. Como les comentaba, de la fase de diseño, yo considero que es importante siempre tener explicación funcional. La explicación funcional es un documento que nos va a decir cómo debe funcionar o cómo es ese proceso
y abiertamente documento vivo, porque el proceso puede ir cambiando, pero es el que nos define las reglas de juego. Con esto, primero, tenemos documentado cómo debería funcionar el flujo y luego, pues, una de las salidas de la siguiente fase, que es la fase de operación, es cómo funciona a nivel técnico esa solución. Entonces, ¿qué es importante en la operación? Primero, tener observabilidad, ¿cierto? Como les comentaba, eso es parte del gobierno. Si un gobierno exige observabilidad, es un gobierno que está trabajando a ciego, es como tomar decisiones sin datos. Entonces, lo primero es tener observabilidad mínima. ¿Qué es observabilidad mínima? Es tener métricas claves, es decir, cuánto tiempo ha funcionado su automatización, cuántos casos ha procesado, cuáles han sido exitosos, cuáles han sido fallidos, cuál es la causa más común de error, ¿cierto? Lo otro es tener logs estructurados. Esto quiere decir poder ver el paso a paso de lo que ejecuta la inteligencia artificial o la automatización. Entonces van a ver que en un momento vamos a poder ver el paso a paso que hizo, qué decisión tomó de entrada, qué decisión tomó de salida. Podemos generar como trazas o trazabilidad de listo, aquí procesó tal pedido, procesó tal orden, envió un correo a tal persona. Todo eso tenemos que poder verlo, ¿cierto? Porque al final también nos va a demostrar, ¿cierto?, si realmente el tiempo que está optimizando la automatización es real o no. En la práctica es real. O sea, un proceso que tome 20, 30 minutos a una persona humana, o sea, crear órdenes, enviar notificaciones, tomar evidencias, eso al final es algo que hace un humano hoy en día y que una automatización lo puede hacer mejor. Pero ¿cómo en la práctica nosotros medimos que lo está haciendo mejor si no lo estamos midiendo o no es observable? Entonces, en la práctica es importante hacerlo para también poder justificar esa inversión y poder medir el retorno que va a tener. Y por último, pues tenemos trazabilidad end-to-end, trazabilidad end-to-end es de inicio a fin, ¿cierto? La idea es poder medir todo lo que es esa automatización, con qué interactúa, qué pasos ejecuta, un poquito lo que les comentaba hace un momento. Luego tenemos que tener, ¿qué? Manejo de fallas, ¿cierto? ¿Qué es el manejo de fallas? El manejo de fallas es, muchas veces también los proyectos nacen y solamente se piensa en el camino feliz, o sea, cuando la automatización funciona perfecto, que se llama el happy path. Eso está bien, siempre tenemos que probar el happy path, es decir, que la automatización funcione en un flujo común. Pero en la práctica hay que ir un poquito más allá y hay que empezar a mapear esas posibles fallas, esos posibles errores que pueden ocurrir, esos errores que nos han ocurrido en otros proyectos de automatización. Es muy importante reutilizar esa base de conocimiento. Muchos proyectos pecan en esto y es, crean diferentes soluciones, las despliegan, pero no mapean los errores que tienen. Entonces, cuando llega un nuevo proyecto, un nuevo desarrollo, vuelven y caen los mismos errores. Eso no debería pasar. Al final estamos construyendo un sistema que debería apalancar en todo ese conocimiento acumulado. En el manejo de fallas hay cosas tan sencillas como timeouts, es decir, si el robot se quedó pensando o se quedó en un proceso durante cierto tiempo, finalícelo, no me lo deje vivo. Eso puede ser porque se coge una aplicación, no pudo guardar un archivo. Ahí lo conveniente es aplicar un timeout para que no se quede ahí indefinidamente. Luego tenemos retries con back off. ¿Esto qué quiere decir? Reintentos con pasos hacia atrás. Entonces, yo puedo tener un flujo que si se queda a la mitad me puede perjudicar. Ejemplo, aprobar un desembolso. Si yo tengo un flujo que aprueba desembolsos, ¿qué pasa si el desembolso, el último paso es actualizar que se entregó y notificar y él no lo hace? Entonces va a quedar como que yo no hice desembolso. Y si vuelvo a reintentar, va a volver a fallar. Entonces, si yo tengo algo de ese estilo y no compenso la lógica de reenviar ese correo de notificación o marcar el estado de que se entregó, pues puedo quedarme a ciegas o con procesos que me están perjudicando porque están haciendo reprocesos o procesos que no se deberían aplicar por nada del mundo dos veces. Ahí aplica el concepto de independencia, que independencia es que una automatización, incluso un agente, uno esperaría que siempre produzca el mismo resultado. Es decir, si me llega una solicitud de garantía, o colocar un escenario cualquiera, yo esperaría que como empresa tengamos las políticas lo suficientemente claras y los procesos suficientemente claros para que si el caso es el mismo, exactamente igual, el resultado que yo produzco es el mismo. Eso también aplica con las automatizaciones. Luego tenemos compensación, y esto, ¿qué quiere decir? Esto es, si falla un paso o un flujo o un subflujo de una automatización o un proyecto, ¿cómo compenso ese fallo? Ejemplo, si yo genero una factura que no debería haberse generado, pues sería como generar una nota crédito. Ese es como un caso. Y luego también está la cola de excepciones humanas. Y esto es clave. Y muchos proyectos no lo definen. ¿Qué hay que hacer cuando el proyecto falla? ¿A quién se lo escalo?
¿Qué humano es el que tiene que tomar la decisión final de, listo, el bot se equivocó aquí o no, y no pudo hacerlo? ¿Quién tiene que recibir eso? Por eso es importante también en la práctica los proyectos de automatizaciones, también de inteligencia artificial, no nazcan solamente del área de tecnología. Ese es un error también muy común que veo en algunas empresas, que se intenta que tecnología sea el encargado de todo, pero hay que involucrar también a negocio, a la parte de operación. Ellos tienen que ser partícipes desde la concepción hasta la salida productivo e incluso la operación del día a día de las herramientas de automatización. Esto lo que hace es que se apersonen. Nosotros tenemos para ahí una estadística de un estudio que se hizo de implementación en varias empresas, y algo tan sencillo como colocarle nombre a las soluciones ayuda a que la gente las tenga pues como una sensación, ¿cierto?, de adopción más estable, o que no lo vea como un enemigo, que también pasa en algunas empresas, como esa fricción de si automatizamos eso es lo que hace esta persona, entonces le va a quitar el trabajo. Entonces, esos son fricciones que hay que ir mitigando, y parte de mitigarlo es involucrando a esos equipos en el proceso. Luego es importante también tener runbooks operativos. Runbooks es cómo se corre ese proceso, cómo es el paso a paso y cómo hacemos para intervenir si la automatización se cayó, ¿cierto? Algo que no puede ocurrir con la automatización es que nos vuelva dependientes. Es decir, que si esto se cae, entonces se para la operación. Eso es un error estratégico que no se puede cometer, y desde gobierno se tiene que plantear siempre la obligación de que si se crea un proyecto, también tiene que crear un plan de contingencia. Plan de contingencia es, listo, el bot se falló por cualquier cosa, pueden ocurrir mil escenarios. El año pasado vimos cómo se caían, por ejemplo, proveedores de nube completos o regiones completas. Eso para cualquier bot, y eso ya no depende ni de TI, ni del desarrollo, depende de factores externos que son incontrolables. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Tener un plan B. El plan B, listo, ¿cómo hacemos para que eso lo pueda correr una persona? También, si hay una falla, clasifiquemos los errores por ciertas criticidades. Hay errores que puede que paren la operación y son súper urgentes, o hay errores que también pueden ser más manejables, esperar un reintento, esperar la siguiente ejecución de la automatización. Entonces, dependiendo de la complejidad o el impacto que pueda tener, tenemos que tener como ciertos planes de contingencia, y también qué se puede reintentar y qué no, ¿cierto? También definir, listo, a lo mejor el área de operación puede hacer hasta este punto, pero luego tiene que esperar que el robot haga o al contrario, puede hacer todo el flujo completo sin el robot hasta que el robot vuelva a estar habilitado. Entonces, eso es súper importante definirlo y tenerlo pues en cuenta a la hora de entregar los proyectos. En la práctica, nosotros, como implementamos esto en las empresas, cuando se entrega un proyecto, siempre se entrega un manual de usuario, que es cómo funciona esa automatización y cómo la usa un usuario, y un manual técnico que explica cómo funciona ese proyecto por dentro. Eso es para manejo del conocimiento. También tenemos cuadros de pruebas, o sea, qué errores están mapeados que pueden ocurrir, y usualmente es algo que se va evolucionando a medida que se ocurren nuevos fallos y se corrijan, que esa es la base que les comentaba que sirve para futuros proyectos. Y también entregamos el manual o en la especificación funcional, ¿cierto? Que en la especificación funcional está esta parte, que cómo se hace el proceso. Es decir, en caso de que falle, pues ahí está también cómo lo puede hacer un humano, simplemente leyendo el paso a paso. Listo. Temas de gobernanza. En gobernanza hay, yo creo que 3 puntos claves: roles, control y monitoreo. Entonces, ¿qué son los roles? Es quiénes van a ser los dueños de los procesos. O sea, el dueño del proceso usualmente es negocio. Ejemplo, despachos. El área de despachos tiene que despachar los pedidos y quieren automatizaciones que les ayuden a preparar las órdenes, que les ayuden a preparar el picking del inventario. Ellos son los que tienen que garantizar que eso funcione. Entonces, ellos son los responsables de eso. Luego hay un owner de la automatización, o sea, la solución de TI, la solución técnica. Entonces es importante que ambos convivan, ¿cierto? Alguien tiene que garantizar que el proceso funcione siempre, y alguien tiene que garantizar que la automatización funcione siempre. O tienen que estar, digamos, haciendo su mejor esfuerzo para que eso se haga bien. No se pueden desconectar uno de otro. No puede ser que a TI se le cargue la operación, que al final no es su responsabilidad principal. Luego tenemos también el rol de operación y soporte. Esos son los que monitorean y atienden los casos. También es muy clave, y esto es, de nada me sirve yo tener trazabilidad si nadie la va a leer, si nadie la va a revisar, ¿cierto? Entonces, es importante yo tener es una persona responsable de estar viendo que los bots estén arriba, que no estén caídos, que los flujos que están ejecutando lo hagan de forma correcta, y también que en caso de que haya una novedad, puedan tomar acción. Es decir, se identificó un fallo, listo. No solamente identificarlo y dejarlo ahí, la idea también es corregirlo. Entonces, generar la documentación era para documentar ese caso y documentar la corrección. Y luego también tenemos riesgo y compliance, que es una parte también importante en la gobernanza, y es
cómo se mide el riesgo que se está primero mitigando o que se está creando, ¿cierto? Al final, yo involucrar, por ejemplo, automatización puede ser un riesgo, puede ser una ventaja, dependiendo de cómo se mire. Lo mismo con la inteligencia artificial. Si yo involucro la inteligencia artificial en un flujo, al final estoy agregando incertidumbre o un nuevo componente que se puede romper, ¿cierto? Que puede equivocarse, si no está bien configurado, que puede tener un impacto negativo, ¿cierto? En la práctica. Entonces es muy importante dependiendo, o bueno, que puede manejar información sensible, también es una de las partes que mide el compliance del riesgo. Entonces, ¿cómo mido yo y cómo defino mi umbral de tolerancia? El umbral de tolerancia también lo define el gobierno de automatización y agentes. Es decir, yo puedo definir ciertos procesos de mi empresa no llevan inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para mí puede implicar un riesgo reputacional. Ejemplo, yo no quiero que las nóminas no tenga nada de IA, por ejemplo. Quiero que ningún proceso de nómina tenga involucrado IA, porque se puede equivocar y entonces voy a quedar mal con el colaborador o proveedores también, puede ocurrir lo mismo. Entonces, ahí se pueden definir ciertas políticas que pueden ser más estrictas o menos estrictas, dependiendo del caso de negocio. Caso real, los bufetes de abogados o temas legales tienen información muy sensible que tienen que cumplir ciertos pasos antes de pasar por una automatización o una inteligencia artificial. Algo tan sencillo como anonimizar los datos. Es decir, si yo tengo cédulas, nombres, hacer que eso se tache antes con un modelo local o con un sistema local antes de salir a un servidor externo de OpenAI, de Google, ¿cierto? Ahí tenemos prácticas que dependiendo del tipo de negocio pueden requerir unas u otras. Luego tenemos también la definición de los controles mínimos. ¿Qué es un control mínimo? Es aprobación de cambios. Eso es, listo. Si vamos a cambiar un agente y le vamos a cambiar las instrucciones de comportamiento, eso hay que documentarlo, eso hay que definirlo. Si vamos a cambiar una regla de negocio, eso también hay que documentarlo, de un flujo. Si queremos integrar un nuevo sistema, también debemos tener pues como ciertos lineamientos definidos. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con versionado. Es otro de los puntos donde muchas empresas fallan y es que comienzan a crear soluciones, pero no lo hacen de forma evolutiva. Entonces, hoy tienen una versión que está funcionando, hacen un cambio y ya no se pueden devolver. Simplemente porque no estaba versionado el flujo, porque no tenía un repositorio donde viviera la solución correctamente. Entonces, todo eso son buenas prácticas que hay que seguir para que en caso de cualquier inconveniente podamos tener un plan de contingencia. Luego tenemos auditoría. Eso es quién cambió qué, cuándo y por qué. Es decir, si yo solicito un cambio en un robot, en una automatización, eso debería estar en algún lado escrito y solicitado. Y deberíamos tener trazabilidad de cuándo se hizo la solicitud y cuándo se aplicó el cambio. Y algo también importante que son los ambientes. Yo creo que aquí muchos en sus empresas tendrán ambientes, en los ERPs, ¿cierto? En los sistemas pues, como ya internos de la empresa, que usualmente se recomiendan tener 3 ambientes: un ambiente de desarrollo, un ambiente de stage, calidad o preproductivo, y un ambiente productivo, ¿cierto? ¿Por qué se recomienda esto? Porque en teoría deberían vivir de forma separada. Muchas empresas lo conviven todo junto y al final puede que no tengan trazabilidad completa de qué eran pruebas y qué no eran pruebas, puede ensuciar las métricas de los robots y las automatizaciones. Y usualmente también es un tema de buena práctica a la hora de yo no interrumpir mucho la operación. Si yo hago despliegues en productivo en caliente todo el tiempo, probablemente con los errores que me ocurran, con los casos que no tuve en cuenta, voy a generar interrupciones en la operación. Y eso es lo que es lo contrario a lo que queremos hacer con automatizaciones y agentes. Lo que queremos hacer siempre desde ese punto es cómo optimizamos los procesos, cómo mejoramos los tiempos, cómo reducimos el riesgo, cómo reducimos la cantidad de personas que requieren un flujo. ¿Cierto? Al final, eso es lo que busca todo esto y todo esto parte de la gobernanza y de la definición. Aquí tenemos, voy a explicar 3 ejemplos específicos. Ya les voy a explicar qué es Tempo y qué es Prefect. Aquí tenemos 3 flujos. Uno de aprobación inteligente con humano en el loop. Humano en el loop es un concepto también muy importante que ahora que tenemos inteligencia artificial es creo que más relevante que nunca. Y es cuando requerimos que un humano tome una interacción en una automatización. Entonces, estamos muy acostumbrados a hacer automatizaciones que son de inicio a fin, es decir, tienen el flujo completo y no requiere que nadie intervenga en el medio. Pero ya con la inteligencia artificial siempre es bueno tener un check de un humano en algunos puntos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que recibe un caso, se llama ingesta, se hace una validación determinística del caso, y eso puede ser una automatización, luego pues un flujo definido que tenga ciertos campos,
que cumpla unas reglas de negocio, no sé, vamos a decir, una aprobación de un crédito bancario, que tenga cierta cantidad de ingresos, que tenga cierta cantidad de gastos. Luego la IA puede también entonces clasificar y dar como un veredicto, ¿cierto? Como listo. Para mí este criterio, bueno, o esta persona se aprueba para el crédito, o este pedido está listo para despacho, pero el humano en el loop, o human in the loop, significa que va a haber un humano que va a decir, listo, la IA me entregó esta información, yo la veo bien, apruebo, y se hace la ejecución final. Al final, esto lo que nos va a entregar es tener historial, pues, o si lo hacemos bien con estas herramientas, vamos a tener historial, los reintentos, las señales son esas acciones que tomó el usuario, ¿cierto? Vamos a tener también los tiempos, ¿cierto? Los tiempos que toma cada uno de los pasos, y al final también si se monta un flujo correctamente debemos tener trazabilidad completa y recuperación en caso de un fallo. Luego tenemos otro caso aquí, que hacer cuando un sistema externo está caído, por ejemplo, SAP o una API, ¿cierto? Entonces, en este caso, se detecta el fallo externo, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos una automatización que debe loguearse en SAP para generar una conciliación de medios de pago, supongamos. Entonces, yo entro a SAP, me logueo. ¿Qué pasa si falló SAP? ¿Cierto? Entonces, ahí se debe detectar que ese paso falló, y aquí aplicamos políticas de reintentos, ¿cierto? O de backup, dime un paso hacia atrás, y esperamos hasta la reanudación del proceso. Es decir, yo puedo ver un paso, entonces si falló el login, reinténtelo hasta 5 veces, y si ya falló 5 veces, finalice el flujo. Si funcionó, él va a seguir con el flujo normal y vamos a tener una ejecución final. En el flujo tradicional, usualmente montamos los aplicativos o los proyectos en que si esto falló, se cae. No haga reintentos, no haga lógica, no. Entonces, esas herramientas, Temporal Prefect, son orquestadores que permiten tener un control sobre esos escenarios. Y al final esto lo que nos permite es tener un control de las caídas, ¿cierto? Y también tener como esos casos, digamos, más mapeados y monitoreados de cuándo ocurrieron, para no ya hacer seguimiento de es algo que está ocurriendo de forma recurrente, es algo de una sola vez, y después darle un manejo adecuado. Aquí tenemos otro, que es un pipeline diario con IA. También es un flujo, digamos, un flujo que va a recibir información todos los días, y la idea es que haga un control de calidad con inteligencia artificial. Entonces, aquí podemos hacer todo lo que es extracción de datos, transformación y carga, que eso puede ser un paso definido. Ejemplo, vaya a mi base de datos, extraiga todas las tablas, bórreme esas columnas que no necesito, normalizo, ¿cierto? Y aquí la IA puede empezar a extraer y clasificar diferentes cosas, diferentes áreas de negocio. Entonces, yo quiero clasificar tal grupo de usuarios, quiero analizar tal comportamiento, y al final puedo generar validaciones estadísticas. Aquí, lo mismo. Estos son flujos reales pues, que hemos implementado, o bueno, partes de flujos que hemos implementado y beneficios que se han obtenido. Entonces aquí lo mismo. Yo puedo dejar esto que sea programado con herramientas como esta. Yo puedo hacer ejecuciones bajo demanda. Una ejecución bajo demanda es cuando un usuario lo inicia. Puedo hacer también una ejecución por tiempo, scheduling, que se llama, que es como tener un cronograma de ejecuciones. Puedo generar alertas, reintentos y tener observabilidad por cada una de estas ejecuciones diarias. Entonces, ya vamos a ver un poquito de herramientas. Algo aquí, señores, voy a hacer aquí un punto rápido antes de pasar a mostrarles, y es, hoy en día, ¿qué se puede hacer con herramientas abiertas y con herramientas propietarias? Herramientas propietarias entendidas como UiPath, Automation Anywhere, Blueprints, que son herramientas que creo que están en el top of mind de las personas a la hora de automatizar. Pero van a ver que hoy en día el paradigma está cambiando. Ya estamos volviendo a tener más control nosotros sobre los orquestadores. Y de hecho, estas dos herramientas que les mostraba aquí son herramientas de código abierto, es decir, que no se paga por ellas, se pueden utilizar en infraestructura propia y se pueden gestionar por uno mismo, como empresa. Y lo que nos permite es escalar sin tanta fricción, no tener bloqueos de proveedores, ¿cierto? Aquí yo lo pongo, pues hoy en día, aquí yo lo pongo el caso de Python, que es un lenguaje muy común y muy utilizado hoy en día, que también es open source y tiene integraciones con prácticamente lo que ustedes imaginen. Entonces, estamos viendo un cambio de paradigma en el que ya no es necesario, digamos, tener herramientas tan costosas, o incluso tenemos casos de empresas que están migrando de herramientas licenciadas a software propio, orquestado, para reducir costos, para poder aumentar los casos que tienen viabilidad económica. Al final yo tengo una herramienta que me coloca un mínimo, que también me está limitando a que no pueda cubrir
todos los casos esperados, pero igual hay herramientas que siguen siendo muy útiles. Entonces, aquí yo lo menciono, una herramienta de estas propietarias usualmente tienen flujos visuales muy sencillos, en el que yo puedo arrastrar, soltar, pegar, tienen interfaz de usuario amigables y es útil cuando yo quiero crear citizen developers, que esto es cómo hago que la gente se empodere y ellos mismos las creen. Entonces, cuando quiero que desde fuera de TI creen cosas, ¿cierto? Ahí esas herramientas usualmente sean más amigables. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial, estamos viendo también que se está logrando automatizar flujos simplemente con lenguaje natural. Y yo le puedo pedir una instrucción de quiero extraer un reporte de esta página web, hazme un código en Python, y ya la inteligencia artificial está en un nivel muy avanzado para poder conseguir eso. Y ya estamos viendo entonces gente no técnica, ¿cierto? Sin habilidades de desarrollo, sin habilidades de programación, que está logrando con lenguaje natural generar flujos. Si logramos habilitar a nuestros colaboradores en las empresas de que lo vean desde ese camino, yo puedo ganarme todo lo que tengo en las herramientas propietarias, pero adicionalmente también conseguir una adopción rápida y generación de diferentes casos de usos. Claramente, como les decía hace un momento, pues definiendo buenas prácticas desde la gobernanza. Si la gobernanza coloca unas buenas prácticas aquí, en esta etapa, el negocio puede empezar a implementar soluciones de forma muy rápida y de forma muy escalada y segura, que al final es lo que se busca. Nosotros, por ejemplo, usualmente implementamos este modelo, eso es en el core de negocio, la Python, más la capa de control, es como el control plane o ese plano de control superior, y ya periférico, pues se empiezan a ver las herramientas. Entonces, nosotros vemos que Python tiene una facilidad para conectarse con software legacy, con servicios, con interfaces más tradicionales como SAP. Entonces, todo eso ya existe dentro de Python y se puede comenzar a explotar sin tener que pagar licencias muy costosas. Es algo que hemos visto y pues ahí les comparto esa información. Y un cheque final, ¿cierto? Es a la hora de definir pues, como gobierno o tener, digamos, creaciones de automatizaciones y involucraría, ¿cierto? Es que siempre te pregunten, ya hoy en día tenemos un proceso estable y medible sin IA. No hay nada peor que no le digan que haga un proyecto de automatización donde el flujo no está listo o no se sabe ni siquiera qué hace o no está bien definido ni documentado. Entonces tú le preguntas a una persona cómo es el flujo y te dice es A, B, C, D. Le preguntas a otra persona del área y te dice es B, C, X. Entonces es importante siempre tener los procesos ya definidos y estables. Si están evolucionando es mejor no automatizarlos hasta que ya estén definidos claramente. También lo que hablamos de existe un fallback si la IA falla. ¿Qué pasa si la automatización falla? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial no está disponible en ese momento? ¿Se nos va para la operación? No debería. ¿Cómo se audita el input, la decisión y el output? O el input del proceso y el output. Entonces, ustedes tienen hoy en día flujos de automatización. ¿Cómo están viendo que la entrada, el proceso que hace internamente y la salida sea lo que ustedes tenían pensado que debería ser? Hay un humano disponible para las excepciones. ¿Cómo se manejan esos casos de escalar a un humano? ¿Cómo lo tienen documentado? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa si el responsable no está disponible? Luego tenemos también el tema de existe un owner y un runbook operativo para ese proyecto específico, para esa automatización, esa gente. Es importante definir responsables claros de quiénes son los que tienen que estar garantizando que ese proyecto esté constantemente evolucionando y mejorando. Hay versionado y control de cambios. ¿Dónde vive el código? O sea, es algo tan sencillo que a muchas empresas les pasa. Tienen analistas que crean proyectos, se van los analistas y se pierden los proyectos. Eso es muy triste. Al final es valor que se generó y se perdió simplemente por no tener unas buenas prácticas de documentación, de almacenamiento, o cosas que también hemos visto, áreas segmentadas que producen las mismas automatizaciones. Entonces, puede haber un área que extrae un reporte y otra que también lo necesita, y ambas crean soluciones separadas para el mismo problema. Eso al final está siendo redundante y no está optimizando el tiempo de esas personas que construyeron esas soluciones. Y lo último es cómo se monitorea las métricas y alertas. Aquí pues yo pongo, pues, si ustedes ven que dos o más preguntas de estas no están listas, es porque el proyecto no está listo para escalar o no está listo para producción y requiere pues como ser revisado. Son como un check de gobierno que se puede hacer. Si quieren, abro un espacio a preguntas mientras cargo aquí el ejemplo para que lo veamos. Eso está perfecto, Felipe. Muchas gracias. Equipo, ¿alguien tiene alguna pregunta para Felipe hasta este punto?
que desee profundizar o que desee exponernos alguno de los casos para su negocio particular. Si quieren, pueden hacerlo a través de su micrófono o dejándonos la pregunta aquí en el chat. ¿Vale? Mientras nos llegan las preguntas, también les recuerdo que en el chat está nuestra encuesta para que por favor no olviden diligenciarla. Eso nos permite a nosotros conocer si este tipo de contenido agrega valor para ustedes y sus organizaciones. ¿Listo? Muchas gracias. Mientras tanto, Felipe, hay una pregunta que nos llegaba por el interno y es, ¿qué pasa en el evento de que mi agente empiece a responder mal? ¿Yo cómo puedo detectar primero esa novedad y esa falla? Y segundo, ¿cómo puedo identificar a través de estas herramientas de orquestación cuál es la falla particular que está teniendo mi agente como para dar una solución definitiva al caso? Listo. Todo parte de la observabilidad, ¿cierto? Si yo no tengo una herramienta que me permita ver qué está comunicando la gente, no voy a poder detectar esos fallos, ¿cierto? Y es importante siempre que esos proyectos, como les comentaba, tengan un monitoreo continuo. Es decir, yo tengo que ver qué está recibiendo de entrada y qué está generando de respuesta. ¿Para qué? Para evaluar si realmente es lo que yo espero que produzca, ¿cierto? Y al final, ¿cómo se puede corregir eso en la práctica? Con el prompting, con los guardarrieles, que es donde dejo yo que se mueva el agente, en qué tipo de conversación, qué tipo de respuestas. Entonces yo puedo delimitar eso y al final eso es lo que me va a hacer que se comporte de una manera u otra. Y lo importante que es versionarlo para yo poder ver si los cambios que aplico en la evolución continua de ese agente o esa automatización, porque aplica para ambos casos, produzcan los resultados esperados y poder compararlo. Se llama análisis de cohortes, que es poder analizar cómo se comportaba el agente antes y después. Entonces es como el punto crítico para poder conseguir eso. Excelente, Felipe, muchas gracias. ¿No? Segundo, ya le puedo volver a compartir. Perfecto. Tiempo les vamos a mostrar solamente una, vamos a mostrar temporal en este caso. Segundo. Pena. Perfecto. Ahí todavía no estamos viendo, Pipe. Ok, un segundito. Perfecto. Mientras tanto, aprovecho para contarles a todos, si tienen alguna duda adicional, por favor, recuerden que nos pueden contactar en info@iac.com.co o a nuestro WhatsApp 313-623-4082. Esa info la voy a dejar acá en el chat si quieren profundizar en alguno de los casos para su negocio. ¿Vale? Y adicional, por último, van a encontrar la grabación de este y de todos los episodios que nosotros tenemos de nuestros lives, donde hablamos de inteligencia artificial y automatización de procesos, en nuestro canal de YouTube, Academia con doble D y terminado en C. Listo, ahí van a poder encontrar toda la información. Listo, Pipe. Ahora sí. Un segundito, qué pena que aquí con un problema de red. Tranquilo. Me de red, un segundo. Perfecto. Mientras tanto, recuerden que pueden hacer sus preguntas
en estos momentos, ¿cierto? De todo lo que nosotros hemos conversado o de algún caso particular que ustedes estén enfrentando en estos momentos en sus negocios. Gracias, Oscar, por su pregunta. Mientras nos termina de cargar Pipe, Oscar nos pregunta, ¿N8N es una solución escalable? Tengo un proyecto que quiero escalar para una cadena de gimnasios, pero todo el proceso de datos lo haré por N8N. Es escalable y acá Oscar, digamos que nos habla en la medida de que eventualmente llegará a un gran volumen de datos. ¿Qué le podemos responder a Oscar Pipe? Listo. Depende, ¿cierto? Digamos, hay dos formas de verlo. Digamos, N8N tiene la posibilidad de orquestarlo bajo infraestructura propia y en servidor nube. Probablemente si tienes un volumen muy alto, vas a comenzar a ver que es una solución muy costosa en nube, ¿cierto? Porque es uno de los puntos que más preocupa al escalar proyectos con N8N, es que se vuelven costosos la cantidad de flujos en ejecución, ¿cierto? Es una solución que podría, dependiendo del caso de uso, ser robusta, en que vas a poder, digamos, llevar como el flujo que necesites cumplir, pero piensa a lo largo plazo también en temas de cómo vas a manejar si hay un cambio, cómo versiona dentro de N8N, que es uno como de sus limitantes, cómo reutilizas componentes en caso de que quieras reutilizar un componente de un proyecto a otro. A veces también es complicado como de exportar esas partes, y también valida la opción de orquestarlo tú mismo y gestionar tú mismo la arquitectura o la infraestructura de ese N8N para poder controlar los costos, que sería pues como unos puntos a revisar en ese aspecto. De resto, es una herramienta buena, es una herramienta que permite, dependiendo de la complejidad del flujo, puede ser más mantenible o menos mantenible. Si es un flujo que tiene muchos pasos, mucha lógica, vas a ver que la capa visual se vuelve un poquito agobiante, pero dependiendo del caso, puede ser manejable. ¿Me confirman si ahí ya sale en pantalla? Por mi parte, sí. Si Sí, quieren. ya Sí, se ve. señor. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, ya se ve. ¿Listo? Listo. Voy a hacer aquí rápidamente, pues porque ya se nos sacó el espacio. Esto es Temporal. Temporal es un orquestador. En este caso, este es el servidor de Temporal. Aquí pueden ver que hay flujos ejecutándose, flujos completados exitosamente, fallidos, cancelados y terminados. Entonces, Temporal lo que nos permite es tener una trazabilidad completa de diferentes flujos de automatización, desde que entró a esta automatización, que podemos ver en este input, hasta que salió. Entonces, vean que aquí tenemos una trazabilidad completa del paso a paso que ejecutó esta automatización. En este caso, es una automatización que tiene inteligencia artificial en este paso específico de clasificación de cuentas financieras. Entonces, vean que aquí tenemos el paso a paso, que podemos también medir el tiempo. Algo tan sencillo, listo. Eso le demoró 23 segundos en clasificar, no sé, pongámosle que unas 20 cuentas, ¿cierto? Entonces, al final esto lo que nos permiten a nosotros es tener un control de cuánto tiempo le hubiese tomado a esta persona a ejecutar esa tarea, clasificar esas cuentas financieras. Probablemente hubiese demorado varios minutos, aquí demoró segundos. Entonces ya vemos un orden pues de optimización. Como les comentaba, aquí tenemos una trazabilidad completa del paso a paso. Qué fue lo que hizo, qué fue lo que recibió, qué fue lo que salía. Al final tenemos una trazabilidad completa de este flujo. Este flujo es un flujo que dispara un humano, o sea, él lo ejecuta cuando lo necesite, y aquí nos van a quedar todas las trazas y todos los casos de uso. Como pueden ver, hay sesiones continuas. Esta, por ejemplo, es una sesión de un agente en el que puedo ver también la trazabilidad. La gente sigue vivo, sigue esperando, digamos, comunicaciones, y aquí todos los pasos que ha ejecutado. Hace un momento hablamos de las señales. Las señales son lo que envía el usuario. Digamos, en este caso, envió un mensaje. Y aquí podemos también ver toda la trazabilidad completa. Yo puedo pararme en cualquier punto y ver qué fue lo que ocurrió, cuál fue el evento, qué fue lo que recibió, pues en este caso, qué fue lo que entregó, el resultado, en este caso un estado, pues un cambio de estado, y tenemos trazabilidad completa. Una ventaja temporal, ¿cierto? Que lo hablamos un poco, el tema de las compensaciones. Vean que ese es un flujo que ya vivo 5 horas, no se ha caído. Por ejemplo, el momento que hablamos de N8N, pues en N8N realmente estamos acostumbrados a ciclos de vida más cortos o por acciones. Si yo quiero un flujo que recuerde el estado desde el comienzo a fin y toma horas, pues un proceso muy largo, ahí solamente me puede quedar un poco corta. Entonces depende mucho de cómo se esté planteando el proyecto. Adicionalmente, esto tiene algo que les comentaba también, que manejo. Es decir, vean que aquí
Qué pena, creo que me perdieron un segundo. Solo un segundo en el manejo de los errores, Felipe. Sí. Listo. De bueno. Les comentaba aquí de manejo de errores. Aquí tenemos el caso de los workers. Dice que no hay un worker activo. ¿Qué significa esto? En Temporal tenemos el concepto de servidor y worker. El servidor es el que orquesta. El worker es el que hace las tareas específicas. Usualmente son máquinas. Entonces, eso nos da la capacidad, digamos, tengo un flujo, falló un paso. Hay otra máquina disponible, hágalo en esa máquina. ¿Cierto? Parecido a lo que haría un humano. Pues, se me dañó el computador, pero me pasó otro computador. No me quedo sin hacer el flujo simplemente porque un sistema no estaba disponible. Entonces, esto es lo que también podemos conseguir con Temporal. Al final, esto nos genera, como les mostraba, una trazabilidad completa. Y luego esta es la base. Vamos a ver aquí un caso pues ya real. Nosotros lo orquestamos con una capa propia que lo que se puede hacer, y es que uno puede alimentar a través de esto, puede alimentar soluciones. Entonces yo puedo, tenemos aquí a uno, yo puedo ir a ver cómo se está comportando este grandes rasgos en automatización. Cuánto tiempo ahorrado, qué tasa de éxito tiene, ¿cierto? Porque al final son datos que ya tengo en un lugar registrados y ya simplemente puedo comenzar a analizarlos. Entonces, por ejemplo, aquí un flujo, aquí ven este flujo que es generar documento desde plantilla. Ese flujo es este de acá, tiene un uptime del 100%, y aquí hay otro que tiene el 95%. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta automatización está funcionando muy bien, ¿cierto? Y yo ya puedo con seguridad decirlo. ¿Por qué? Porque veo que no hay errores, ¿cierto? Veo que todas las ejecuciones han sido exitosas. Estas que ven aquí son las mismas que tenemos acá en Temporal. Eso solamente que eso es como una capa de visualización de usuario. Pero este es el motor, este es como el cerebro que está detrás de todo el proceso de orquestación. ¿Listo? Creo que con eso finalizamos la sesión de hoy. Agradezco pues mucho el espacio, les haya aportado algo de valor y si tienen algo de conocimiento pues ahí para sus empresas. Y nada, súper atento. Bueno, Laura tiene una pregunta. Ok, ¿listo? Sí, si no hay más preguntas. Pregunta. Bueno, Laura nos dice que no, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Muchas gracias, Felipe. Y con eso entonces damos por finalizada nuestra sesión. Les agradecemos por estar aquí y les recordamos diligenciar la encuesta que está en el chat. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.